Bueno, como les mencionaba, vamos a hacer la presentación de lo que va a ser el curso, de lo que vamos a ver. En ese sentido, pues sí me enfoqué un poquito más en el aspecto de que lo estamos dando para personas que se van a dedicar a la ciencia, no personas que se van a dedicar a la programación en general, como programación web o ese tipo de cosas. Entonces también por eso podría considerarse que es un curso especializado, ¿no? Este, y bueno, vamos a ver lo que es el contenido del curso, vamos a ver lo que son en principio los conceptos básicos, aprender un poco acerca de programación, es decir, dar una introducción a lo que es la programación. Y en principio voy a tocar temas que a lo mejor ustedes no vieron en programación, pero que me gustaría aclarar, por ejemplo, lo que es un bit o cómo nos comunicamos con los computadores en general, que al menos a mí me parece muy interesante, porque eso te lleva a entender otras cosas, por ejemplo, los qubits, ¿no? Con la computación cuántica y así, pero más que nada es porque pues darles una intro, ¿no? Desde el principio, qué son las computadoras, cómo funcionan y todo, ¿no? Ya después vamos a entrar a lo que sí es Python, o sea, una introducción a Python como tal, que es el lenguaje, eh, quién lo inventó, por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo podemos instalarlo, que pues de hecho ustedes para este momento ya tuvieron que tenerlo instalado, es lo que les pedí de Anaconda, pero también lo voy a explicar un poco más adelante. Y bueno, también les voy a enseñar las herramientas para programar en Python, que en particular son tres. Y después ya vamos a entrar a la sintaxis básica, es decir, a ver nuestro primer programa en Python, las variables, los tipos de datos y los operadores. Después ver las funciones, que son las funciones, que sí son un poco distintas a las funciones que ustedes ven en cálculo. Y ver colecciones de datos como listas, tuplas y diccionarios, ¿no? Que esas colecciones de datos son como lo que ustedes conocen como vectores o matrices que vieron en álgebra lineal. Y después vamos a entrar ahora sí a otra forma de programar, que son las estructuras de control, que son los condicionales, en particular la sentencia if y else. Y después vamos a ver los bucles, ¿no? El for y el while. Y en particular ahí me voy a centrar en cuáles son sus diferencias. Porque saber diferenciar cuál es un bucle for y un bucle while te va a poder ayudar bastante. Eh, porque al menos yo me he topado con personas que no saben cuál es la diferencia y aplican un for cuando deberían de aplicar un while y por eso su código sale mal y no les sale, ¿no? Entonces también en eso me quisiera centrar un poquito. Ya después vamos a ver, adentrarnos un poquito más allá, a ver lo que son las excepciones. En sí las excepciones es cómo evitar errores en los programas, es decir, sí, que no haya errores como tal, por ejemplo, cuando divides por cero, ese tipo de cosas que las excepciones se pueden tratar en Python, esos errores se pueden tratar en Python. Después vamos a tratar los archivos externos, es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, un archivo de datos y tú quieres manipular todos esos datos en Python, lo puedes hacer mediante el manejo de archivos, ¿no? Y ya después vamos a entrar a lo que son los módulos, que quizás lo conocen como librerías o bibliotecas o cosas así. Eh, los módulos en Python son muy interesantes porque aparte Python tiene una librería estándar muy amplia, bastante amplia diría yo. Y vamos a ver un poco de paquetes, es decir, cómo ustedes pueden crear sus propios módulos para utilizarlos siempre en cualquier programa. Eh, Pareciera no útil, pero sí es bastante útil. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que tuvimos que hacer en física computacional, que era resolver ecuaciones diferenciales. Y bueno, como eran muchos programas donde tenías que hacer ecuaciones diferenciales, pues no ibas a hacer el algoritmo cada vez que te encargaba un programa el profesor. Mejor que hagas un módulo que te hiciera las ecuaciones diferenciales y lo utilizabas para cada programa. Este, y pues eso te va a facilitar la vida mucho. Después ya voy a entrar a lo que son a los módulos científicos, es decir, a módulos especializados que crearon personas externas, vamos a decirlo así, a Python para poder utilizarlos en cuestiones científicas. Por ejemplo, existe una librería que se llama NumPy, que es para manipular matrices, para manipular vectores
y pues que es algo interesante, ¿no? Cuando veamos eso, pues voy a retomar algunas cosas de álgebra lineal, a ver si se acuerdan un poco, si no como quiera las recuerdo. Pero ese módulo también es importante. O también otro módulo que se llama Matplotlib, que es para graficar. Y aquí es donde yo veo un poco más de ventaja también en Python. Si ustedes quieren graficar en C o en C++, a mí se me hace un problema enorme, ¿no? Bueno, no un problema, pero sí es más tedioso. Y más cuando quieres hacer simulaciones, es decir, hacer videos de algo que va a ocurrir. Uno sí es pesado. Por eso también yo veo la ventaja en Python. Bueno, ya después estos son como que temas opcionales. No sé si nos alcance a verlo, pero a lo mejor tomo como que temas selectos de todo esto, porque también son importantes e interesantes. En este caso es uno de los paradigmas de Python, que ya ahorita les voy a explicar qué son los paradigmas, que es la programación funcional. En sí la programación funcional intenta replicar las cosas que nosotros vemos con matemáticas, pero en programación. Que ya les digo, les iré explicando, pero creo que sí voy a tomar temas selectos en esto, voy a tomar ciertas cosas importantes que les pueden ser de ayuda. No vamos a ver como tal todo esto, porque sí se va a hacer largo como quiera el curso. Y ya lo último, que esto último sí, sí me gustaría tomarlo y espero que sí nos dé tiempo de verlo, que se llama la programación orientada a objetos. Lamentablemente ustedes no vieron programación orientada a objetos porque C no es orientado a objetos. Pero la programación orientada a objetos, al menos a mi parecer, es una de las cosas más importantes en la programación. Es muy utilizado. Créeme que cualquier cosa que veas programada actualmente siempre va a llevar programación orientada a objetos. Y entre esas cosas están las clases, las herencias, el polimorfismo. Pero más importante, cómo podemos utilizar la programación orientada a objetos pues en cuestiones científicas, ¿no? Eso también me gustaría verlo. Porque muchas veces yo noto que pues personas que se dedican a la ciencia sí, no saben este tipo de temas. Porque los ven innecesarios, pero te facilita también la vida muchísimo. Hay programas que con programación en objetos se pueden reducir bastante. Y bueno,